Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Uno Llega. Hoy les vengo a presentar las medidas de tendencia central de datos agrupados. Como pueden ver, esta es nuestra base de datos, que es el número de vehículos usados en Barranquilla. Primeramente, nuestra base de datos es par. Primeramente tenemos que nombrar nuestra base de datos. Aquí como pueden ver, ya la nombramos. Ya nombramos nuestra base de datos. Es el número de vehículos. Ahora, primeramente tenemos que calcular el intervalo en esta tabla, el número total de datos. Calculamos así, siendo igual la sumatoria, nuestra base de datos que ya nombramos anteriormente, que es esta, le damos paréntesis y damos enter. Estos datos son 654. Para calcular el dato mínimo, hacemos lo siguiente, siendo igual más el dato máximo, ponemos nuestra base de datos, cerramos paréntesis y damos enter. Para calcular el dato mínimo, hacemos lo siguiente, min, que es la fórmula, nuestra base de datos, cerramos paréntesis y damos enter. Para calcular el intervalo, el rango, tenemos que hacer lo siguiente, es el dato máximo menos el dato mínimo. Hacemos lo siguiente, siendo igual más el dato máximo 19, cerramos paréntesis, menos el dato mínimo, que es este. Cerramos paréntesis y damos enter. Luego tenemos que calcular el intervalo, la amplitud, la medida aritmética. Pero primero tenemos que calcular nuestra tabla de intervalos. Voy a calcular el límite inferior y el límite superior de nuestra base de datos. Primero, siendo igual, el límite inferior, que es 9, damos enter. Ahora vamos a calcular el límite superior. Tenemos aquí igual, el límite inferior anterior, entre 2, sumamos entre 2, da 11. Hacemos lo mismo acá, siendo igual, límite inferior anterior más 2, nos da 11 nuestro límite. Bajamos hasta el intervalo 6. Pueden ver, y aquí tenemos nuestro límite inferior ya calculado. Bajamos aquí el límite superior, ya también ya lo hemos calculado. Ahora la marca de clase se calcula, que es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Tenemos en igual la fórmula promedio, que es esta. Nuestro límite inferior y límite superior los tomamos, paréntesis y damos enter. Bajamos el cursor hasta el intervalo 6. Y aquí está nuestra marca de clase. A la frecuencia se calcula el límite inferior con el límite superior, sumando cuántas veces repite del 9 hasta el 11, un número antes del 11. Sumamos en nuestra base de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí, un número antes del 11, nos da 6. Hacemos lo mismo acá, 11, ¿cuántas veces repite del 11 al 13? Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 veces. Sumamos acá, ¿cuántas veces repite del 13 al 15? Sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Cuántas veces se repite del 15 al 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces.
¿Cuántas veces se repite del 17 al 29? Nuestra base de datos ponemos 1, 2, 3 y 4 veces se repite. ¿Y cuántas veces se repite el 19? Que una sola vez. Ahora aquí sumamos nuestra frecuencia, tenemos signo igual, la fórmula suma, cogemos la columna hasta el intervalo 6, ponemos paréntesis y damos enter. Nuestros datos dan 50. Ahora vamos a calcular acá, en esta columna, la frecuencia acumulada. Vamos aquí, signo igual, la frecuencia anterior, damos enter y ahora sumamos aquí. Igual, la frecuencia acumulada más la frecuencia anterior. Ahora ponemos el cursor y bajamos hasta el intervalo 6. Nuestra frecuencia acumulada da 50 y la otra frecuencia de la otra tabla da 50. Significa que nuestros datos van bien. Ahora vamos a calcular acá la frecuencia igual. También igual ponemos este dato, la frecuencia, lo dividimos entre el total de los datos que nos dio. Y damos enter. Bajamos el cursor hasta el intervalo 6. Como pueden ver, acá nos da error. Para evitar que nos salga este error, tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos aquí el signo peso, o F4. En nuestro caso vamos a poner el signo peso y damos enter. Bajamos el cursor hasta el intervalo 6. Ya aquí tenemos esta columna ya calculada. Hacemos lo mismo acá. Tenemos signo igual, este dato lo dividimos entre el total de los datos. Como digo, de la frecuencia anterior, damos enter. Y para evitar, damos enter. Bajamos hasta abajo. Ponemos este dato. Para evitar que nos dé error otra vez, ponemos aquí el signo peso y damos enter. Bajamos este dato hasta el intervalo 6. Listo. Ahora vamos a calcular la otra columna, que es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se calcula así. Signo igual, este dato por 100. Tenemos que ponerle aquí, cerrarlo entre paréntesis y damos enter. Bajamos el cursor hasta abajo. Ahora tenemos que sumar la frecuencia porcentual. Ponemos signo igual, la fórmula suma, ponemos la columna hasta abajo, hasta el intervalo 6, cerramos paréntesis y damos enter. La frecuencia porcentual nos da 100, debe dar 100 o 1. Hacemos acá, signo igual, paréntesis, este dato anterior por 100. Cerramos paréntesis y damos enter. Bajamos hasta el intervalo 6. La frecuencia porcentual debe dar 100. Acumulada y a la baja. 100 y 100. Significa que nuestros datos va bien. Acá tenemos, en esta columna tenemos que multiplicar la marca de clase por la frecuencia de estas dos columnas. Hacemos lo siguiente, ponemos signo igual, paréntesis, la marca de clase por la frecuencia, que es 6, le damos paréntesis y damos enter. Los datos dan 60. Bajamos hasta el intervalo 6.
Listo, ya tenemos nuestra columna ya caminada. Ahora tenemos que sumar, tenemos signo igual, suma, cogemos nuestra columna hasta el intervalo 6, cerramos paréntesis y damos enter. Los datos en total dan 680. Para calcular esta marca de clase tenemos que hacer lo siguiente. Calcular primeramente la media aritmética. La media aritmética se calcula entre este dato dividido entre todos los datos de la frecuencia. Hacemos lo siguiente. Tenemos signo igual, paréntesis, este dato dividido entre el dato total que nos dio de la frecuencia, cerramos paréntesis y damos enter. Nuestra media aritmética da 13,6. Este dato tenemos que restarlo por el dato de la marca clase. Hacemos lo siguiente. Signo igual, paréntesis, la marca clase menos la media aritmética, cerramos paréntesis y damos enter. Hacemos lo mismo acá. Igual, paréntesis, tomamos otra vez la marca clase, número de abajo, 12, menos la media aritmética, cerramos paréntesis y damos enter. Calculamos acá. Igual, paréntesis, esta clase 14 menos la media aritmética. Le damos paréntesis y damos enter. Hacemos lo mismo acá. Igual, paréntesis, la marca clase 16, esta fila, menos la media aritmética. Le damos paréntesis y damos enter. Hacemos sucesivamente. Igual, paréntesis, la marca clase menos la media aritmética, cerramos paréntesis y damos enter. Igual acá, signo igual, paréntesis, la marca de clase menos la media aritmética. Le damos paréntesis y damos enter. Acá hay un error, tenemos que quitar aquí. Le damos aquí signo igual, hubo un error, paréntesis, este dato menos la media aritmética, le damos paréntesis y damos enter. Ahora sí, nos dio el dato exacto. Para calcular esta columna, que es la marca de clase, entre 2. Entre 2. Tenemos que ponerlo en potencia. Nuevamente, siendo igual, la fórmula potencia porcentual, nuestro dato anterior, punto y coma, entre 2, que es este dato que está acá arriba, cerramos paréntesis y damos enter. Bajamos la columna hasta el intervalo 6. Nuestros datos aquí van bien, se puede verificar. Listo. Ahora seguimos con esta columna, que es la marca clase por la frecuencia, que es este dato con aquel. Ahora les explico. Siendo igual, paréntesis, este dato por la frecuencia que es 6, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora tomamos aquí, bajamos hasta el intervalo 6 y ya. Pueden verificar, nuestros datos van bien. Ahora tomamos aquí, igual, la fórmula sumar esta columna, tomamos los datos, cerramos paréntesis y damos enter. Los datos van 312. Ahora sí, vamos a calcular acá el intervalo. El intervalo se calcula con esta fórmula.
Ponemos aquí, siendo igual, 1 más 3,322 por logaritmo base 10, esta fórmula, por el total de datos de la frecuencia, que es 50. Le damos paréntesis y damos enter. Para calcular aquí la amplitud, hacemos lo siguiente, paréntesis, primero, igual, paréntesis, este dato dividido, que es el rango dividido por el intervalo. Le damos paréntesis, esta amplitud da 2. Vamos bien. Ahora, vamos a calcular aquí el promedio. Para calcular el promedio hacemos lo siguiente, siendo igual, la fórmula promedio, nuestra base de datos que ya nombramos anteriormente, le damos paréntesis y damos enter. Nuestro promedio es 13. Para calcular aquí la varianza, hacemos así, siendo igual, varianza, la segunda, nuestra base de datos, le damos paréntesis y damos enter. La varianza da 6,28. Calcular la desviación estándar media, hacemos lo siguiente, igual, ponemos aquí en raíz esta fórmula, este dato anterior, la variación, damos paréntesis y damos enter. La variación estándar da 2,51. Muy bien, para calcular aquí la desviación media, hacemos lo siguiente, siendo igual, desprom, esta fórmula, nuestra base de datos, ya nombramos, damos paréntesis y damos enter. Para calcular ahora la coeficiente de variación, hacemos lo siguiente, siendo igual, la desviación estándar media, lo dividimos por el promedio, lo dividimos por el promedio. Nos da 0,2. Muy bien. Ahora vamos a calcular acá la media. La media se calcula así lo siguiente, siendo igual, la fórmula promedio, nuestra base de datos, le damos paréntesis y damos enter. Ahora vamos a calcular la mediana. Ponemos así, siendo igual, la fórmula que es la mediana, esta que ven acá abajo, nuestra base de datos, le damos paréntesis y damos enter. Para calcular la moda hacemos lo siguiente, siendo igual, moda, la fórmula que ven acá abajo, ponemos nuestra base de datos, le damos paréntesis y damos enter. Esta mediana da 12. Pueden ver acá, la mediana de nuestra base de datos, 12. Ahora vamos acá. Vamos a calcular el cuartil, el decil y los percentiles. Ponemos aquí los cuartiles. Ponemos así, siendo igual. Ponemos la fórmula cuartil. Nuestra base de datos, que es esta. Punto y coma. 1, que es el cuartil 1. Le damos paréntesis y damos enter. Ahora podemos aquí, vamos hasta el cuartil 3. Lo único que tenemos que hacer es cambiar aquí del cuartil 1 al cuartil 2, damos a enter y cambiamos acá también al cuartil 3. Son los cuartiles. Ahora sí, ya calculamos aquí cuartil. Ahora vamos acá a calcular los deciles. Si se calculan así, es igual 9, que es nuestro dato menor,
más 3 asteriscos, que tres paréntesis, que digo, luego ponemos 1, que es el cuartítulo que vamos a calcular, por los 654, que es el total de los datos, le damos paréntesis, lo dividimos entre 10, que es nuestro intervalo, menos 0, que es el coeficiente de variación, cerramos paréntesis, luego ponemos división, lo dividimos entre 6, que es el intervalo, cerramos paréntesis otra vez, multiplicado por 2, que es la amplitud, y damos enter. Nuestro decir da 31. Bajamos hacia el decir 3 y ya. Ahora lo único que tenemos que hacer es cambiar del decir 1 aquí, donde se ve, a decir 2. Damos enter, hacemos lo mismo acá, cambiamos al decir 3. Listo. Aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestros deciles ya hechos. Ahora tenemos que calcular los percentiles. Percentiles se calculan así: signo igual, la fórmula percentil, que es esta, como pueden ver acá, nuestra base de datos. Ponemos aquí punto y coma. Como vamos a calcular el percentil 25, ponemos percentil 25, luego ponemos división, lo dividimos entre 100, cerramos paréntesis, le damos enter. Listo. Ahora bajamos el cursor hasta abajo. Para verificar que esté bien, le damos aquí. Bien. Ahora, como pueden ver en nuestra base de datos, la mediana de nuestra base de datos es 12. Nuestra mediana se encuentra ubicada en el límite inferior, como no dado 12, hay 11, se encuentra ubicada aquí, en el límite inferior 13. Lo que vamos a hacer es subrayar aquí, vamos a subrayarlo aquí con un color. De aquí a acá, de esta fila, es la media de nuestra base de datos, que es el número de vehículos usados en Barranquilla. Gracias por su atención.